Para obtener la función de transferencia de nuestro sumador no es más que necesario aplicar una ley de nodos, conociendo que el valor de voltaje en este nodo, al estar aterrizado en su terminal positiva a tierra, será igual a cero. Y después de realizar la simplificación de eso, obtenemos que Vout es igual a menos Rf, que es el valor de esta resistencia, sobre la igualación de estas tres resistencias, que van a ser igual a Rin por los voltajes de entrada. Las fuentes de voltajes están consideradas a 1 volt, a 3 volts y a 4 volts. Esto nos va a dar una suma total de 8 volts. Y al correr la simulación, efectivamente podemos observar que nos da una suma de 8 volts. Si nosotros quisiéramos modificar uno de estos voltajes, por ejemplo, este lo hacemos de 1 volt y este lo hacemos de 2 volts, ahora nuestra suma nos debería de dar 4 volts en total. Efectivamente nos lo da. Para la función de transferencia de nuestro segundo circuito, siendo un amplificador diferencial, encontramos que tendremos que switchar estas dos fuentes de voltaje, primero apagando B2, y al apagarla encontramos que se comporta como un amplificador inversor, siendo esta su función. Y al hacer lo mismo, pero ahora apagando la fuente B1, encontramos que se comporta como un amplificador inversor con esta función de salida. Y después de conocer ambas, las multiplicamos, y después de hacer toda el álgebra para simplificar, encontramos que Rf sobre Ron es igual a la diferencia del voltaje 2 menos el voltaje 1. En este caso, ahorita tenía corriendo la simulación y vamos a cambiar que tenga de 5 volts a 4, por ejemplo, y 2 de este lado. Entonces a la salida lo que va a hacer es restar los 4 volts de entrada en la entrada no inversora menos el voltaje que está en la entrada inversora, que serían los 2 volts en este caso. Ahora, si cambiamos un poco el voltaje a 5, por ejemplo, tenemos que son 3 porque son 5 menos 2, 3 volts. Esta es la topología del sumador y esta es la del restador. En esta va a sumar todos los voltajes que tiene aquí y los va a dar a la salida. Y en este va a restar los voltajes que tenga en esta resistencia y en esta resistencia y los va nuevamente a dar a la salida. Si le damos correr a la simulación, podemos observar el voltaje de salida del diferenciador, que es de 3 volts, lo cual es apropiado, y en el sumador podemos observar que va a ser de menos 5 volts. Se dan gracias a las ecuaciones que se obtienen al hacer el análisis de cada uno de los circuitos. Por un lado tenemos un sumador que añade las 3 señales de entrada, pero invierte la señal en la salida. Y del otro lado tenemos un restador, lo que nos permite sacar la diferencia entre 2 señales de entrada, además de acoplarlas a la salida. Las configuraciones de sumadores y restadores pueden ser útiles para cuando se busca acoplar distintas señales y tener una forma de comparar una señal con otra. Asimismo, podemos concluir que el uso de Tinkercad y el uso de LTSpice es bastante adecuado, ya que en estos podemos simular circuitos y podemos encontrar errores en el diseño del circuito antes de implementarlo físicamente.